Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy seguimos meditando en las Escrituras y vamos a terminar de leer esta primera parte del libro de Samuel, leyendo los capítulos del 27 al 31. En el capítulo 27 veremos cómo David se une a los filisteos, pero en realidad esto es parte de una estrategia. Él busca refugio, él busca escapar de Saúl, y en esto vemos que David no está solo, sino que tiene un pequeño ejército de 600 hombres y están juntos con sus familias también. Vemos que David hace una alianza con Aquis, quien es el rey de Gat, y este le otorga una ciudad para que pueda vivir él y sus hombres. La ciudad destinada es Siclag, para que de esta forma David viviera junto con sus familias y con sus hombres. En este capítulo veremos cómo David engaña a este rey llamado Aquis, haciéndole creer que ellos salían en batalla y atacaban a pequeñas ciudades de los israelitas. Sin embargo, estos en realidad cuando salían, a los que atacaban eran pequeños pueblos que no eran de los filisteos, pero sí eran enemigos de Israel. David en estas excursiones hizo crecer su poderío militar y económico al despojar estos pequeños pueblos de sus armas y sus bienes. Pero también nosotros debemos entender que esta estadía con los filisteos tuvo un beneficio mucho mayor, porque si recordamos algo que ya leímos, los israelitas no tenían herreros y por lo tanto las armas, las armaduras escaseaban completamente. Al estar en este tiempo con los filisteos, contar con la confianza del rey al punto de que éste dijera, en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre, hace pensar que David logró equipar de armaduras y de armas a su ejército y también beneficiarse de los avances que tenían los filisteos respecto a la herrería que estos poseían. Esta es la confianza que logra David del rey Aquis, que según nos cuenta el relato al comienzo del capítulo 28, este lo nombra su guardia personal de por vida. Pero este capítulo 28 que vamos a leer el día de hoy tiene un relato que es tan conocido como controversial. Leeremos cómo Saúl busca una adivina para invocar por medio del espiritismo al profeta Samuel. En esto quiero ser claro, la adivinación o el espiritismo es abominación a Dios. El relato que leemos en el capítulo 28 sobre Saúl está lejos de justificar el espiritismo. Al contrario, solo nos muestra cuán perdido estaba Saúl. Dios se había apartado de él para entregar su reinado a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Saúl se aferraba a su reinado mucho más que a Dios. Y esto que vamos a leer es solamente una muestra de eso. Su búsqueda no era tener mayor comunión con Dios, no le interesaba agradar a Dios, no consultaba a Dios cómo volver a tener su bendición o su perdón. Lo que buscaba de parte de Dios era saber cómo afirmar su reino, saber si seguiría siendo el rey y cómo poder ganar las batallas que enfrentaba. Esa era su real y única preocupación. Por lo tanto, es bueno recordar que las escrituras, lo que las escrituras nos muestran, y esto es que el espiritismo y prácticas similares son abominación a Dios. Por lo tanto, creo que es un buen día para recordar lo que leímos en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 13. Ahí dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti, serás intachable delante del Señor tu Dios. También encontramos esta prohibición en Levítico, capítulo 20, versículo 27, nos dice, si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. El mundo actual ha cambiado el nombre del espiritismo a canalización y nosotros debemos cuidarnos de pecar como lo hizo Saúl en este relato. Debemos comprender los riesgos que esto tiene y cómo este mundo ha tratado de alguna forma suavizar esto que es abominación a Dios. Sobre este hecho hay grandes discusiones al respecto. Algunos afirman que este espíritu no es Samuel, sino que es un demonio haciéndose pasar por Samuel, y otros dicen que no, que efectivamente es Samuel quien es invocado. Así que creo que para aportar un poco a esta discusión es bueno mencionar algunos puntos. Eh,
Solo una aparición totalmente imprevista podría explicar, por ejemplo, el grito de sorpresa que tiene la mujer y sobre el cual leeremos. Número 2, solo alguien en comunión con Dios podría asegurar con certeza lo que ocurriría al día siguiente de una forma tan precisa como ocurre. Número 3, el aparecido utiliza 7 veces el nombre de Jehová, cosa que debió ser muy difícil si fuera este un demonio. Número 4, quizás el antecedente más contundente, es que el texto de Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, en la versión de la Septuaginta, relatando este hecho, dice, le contestó Samuel, haciendo la referencia e insisto, si dice la escritura es que le contestó Samuel, es porque quien contestó es Samuel. Y quizás otro antecedente que podríamos considerar, hay un libro que si bien no pertenece al canon reformado, llamado Eclesiástico, este en su capítulo 46, versículo 20, dice así, dice, y después de dormido todavía profetizó y anunció al rey su fin. Así que si bien este no es un libro canónico, porque no puede atribuirse como infalible o inerrante por no considerarse inspirado por el Espíritu Santo, no impide que nosotros sí consideremos este libro como histórico, es decir, que relata hechos propios del pueblo judío. Pero en lo concreto, hermano y hermana, son temas secundarios que nada tienen que ver con nuestra salvación. Sin embargo, siempre es bueno conocer algunos argumentos existentes para poder tomar una posición o comprender o aclarar algunas dudas. Continuando con el comentario, en este encuentro finalmente Samuel le recuerda a Saúl su desobediencia y le dice que morirá él y sus hijos al día siguiente. En el capítulo 29 vemos como los príncipes filisteos le piden a Aquis, a este rey que ya había hecho alianza con David, que David se vaya, que no se una en esta batalla, la cual van a enfrentar a los israelitas porque corrían el riesgo de que David y su gente se volvieran contra de ellos. Y vemos que después de una breve conversación, David accede, regresa a la ciudad donde estos habitaban. Y es muy probable que David lamentara profundamente el no poder ir con los filisteos a esta batalla contra Israel, justamente porque quizás estas sospechas de los filisteos eran ciertas. Ya habíamos visto dónde estaba el corazón de David. Así que en esta batalla contra los filisteos del pueblo de Israel era muy probable de que efectivamente al estar tan cerca del rey Aquis, incluso al ser su guardia personal, era una muy buena oportunidad para tomar ventaja frente a los filisteos. En el capítulo 30 veremos cómo David al regresar a Ziklag con sus hombres encontraron un escenario realmente desgarrador y desolador. Los amalecitas habían incendiado la ciudad, habían tomado cautivas a todas sus esposas, hijos e hijas. Tal fue el impacto que dice que lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Esto también trajo la duda de sus seguidores y pensaron en apedrear a David. Pero ante tan horrible y adverso escenario, David dice que se fortaleció en Dios. Cuando no tenemos fuerzas, cuando todo parece adverso, ¿de qué otra manera podríamos fortalecernos si no es en Dios? Así que un bonito relato, un bonito contexto donde vemos que a pesar de la adversidad, dice y dice textual, David se fortaleció en Dios. Y en este relato también hay algo mucho más maravilloso en lo cual nosotros podemos meditar. David es muy probable que tenía un plan, pero Dios dijo no. Pero en medio de este no, David junto con los suyos pudieron rescatar a sus familias y al mismo tiempo derrotar a los amalecitas. Es decir, quizás David tenía un plan para acompañar a los filisteos en esta batalla contra Israel. Vemos que en el desenlace, por medio de estos jefes o príncipes de los filisteos, no quieren que David los acompañe. David debió ir pensando y decir, ¿por qué no pude estar ahí apoyando a mi pueblo Israel? Sin embargo, Dios tenía otro plan. Estos debían recuperar a sus mujeres, debían recuperar a sus hijos y fueron los tiempos precisos, por lo tanto son los tiempos del Señor. Así que esto nos debe hacer reflexionar cuando nosotros queremos hacer algo y pareciera que recibimos un no por respuesta. Ante este no, debemos confiar en Dios. Sus planes siempre serán mejores que los nuestros. Y creo que es algo que hemos venido continuamente aprendiendo por medio de las escrituras y cómo el Señor nos ha enseñado por medio especialmente de este libro que es tan especial. Cuando David finalmente vence a los amalecitas, vemos cómo éste da toda la gloria a Dios. No atribuye a su astucia, no atribuye a su ejército esta victoria, sino que vemos de parte de David que toda la gloria y toda la honra
es para el Señor. Así que, hermanos, finalmente cuando terminemos hoy día el capítulo 31 veremos la muerte de Saúl, lo cual será prácticamente una introducción a lo que leeremos en esta segunda parte del libro del Samuel. Así que te animo, hermano, a continuar meditando las escrituras, a que puedas reflexionar y seguir confiando en el Señor. Yo estoy seguro que mientras más avances en esta lectura, en esta meditación de su palabra, tu fe irá creciendo. ¿Por qué? Porque estarás, cada día conocerás más al Señor, conocerás su poder, conocerás su infinito amor, su infinita misericordia y cómo Él está en control de todas las cosas. Así que el Señor te bendiga, hermano.